Decía, eso es por el acento. Porque tenemos el acento en oquedad, pero hueco. Eso viene de que en latín, cuando hay una O breve y es tónica, se diptonga. Y si no, no se diptonga. Entonces, por ejemplo, hueco, que viene de occus, como la O es breve, tónica, se convierte en hueco. Pero en oquedad, como el acento va en dad, pues no, se queda en O. Lo mismo huérfano, orfanato. Esa es la explicación de por qué esa distinción: huevo, oval, ovoide, orfanato, huérfano, oler, vuelo, etcétera, etcétera. Bien, entonces, repetimos, para que haya un diptongo tiene que haber U o I. Si no hay U o I, no hay diptongo, y punto. Y nos olvidamos de abiertas, cerradas, claras, oscuras, en bicicleta, chorradas. U, I, ya está, punto. No hay más problemas. Segunda condición para que sea un diptongo es que el acento vaya, la intensidad, porque nuestro acento es de intensidad, a diferencia del griego, el chino, el vietnamita, todas esas lenguas tienen acento musical. El nuestro es de intensidad, nuestro acento simplemente que pronunciamos más fuerte la sílaba acentuada. Bien, decía, he movido la cámara, decía, nuestro acento en un diptongo tiene que ir sobre la que no es I ni U. Claro que hay diptongos que son UI, IU, entonces el acento tiene que ir sobre la más cerrada. Perdón, para que sea un diptongo tiene que ir sobre la más abierta. Aunque la Real Academia ha hecho una cosa rara, porque nosotros al decir jesuita, estamos rompiendo el diptongo, porque estamos acentuando la más cerrada, jesuita. Pero la Real Academia, como ve que eso es un lío, porque hay una U y una I, se echa para atrás, se raja, se inhibe, y dice que vale, aunque en Argentina es una falta, es un vulgarismo el que alguien diga jesuita, que suena rarísimo, jesuita en lugar de jesuita. Vamos a escribirlo como si, dice la Academia, vamos a escribirlo como si pronunciáramos jesuita, y nos ahorramos lo de la tilde y el marrón el problema de saber si es un diptongo, un hiato, cuál es la cerrada, y luego ya que cada cual lo pronuncie como quiere. Entonces, la Academia no quiere poner la tilde sobre jesuita, y se escribe como si se pronunciara jesuita. Entonces, UI, en casi todos los... siempre que sale, se va a escribir como si se pronunciara como no se pronuncia. Entonces, por ejemplo, tenemos una palabra como benjuí, o cuídate, en el que le ponemos la tilde, pues por posición. Pero le ponemos la tilde sobre la I, que es la que debería llevar si esto fuera un hiato, que lo es. Entonces, en benjuí le ponemos la tilde, pues porque le toca, porque es aguda y termina en vocal. Y en cuídate, porque hemos hecho ahí una esdrújula. Pero en principio la Academia no quiere que se le ponga tilde a UI, porque dice que como las dos son cerradas, ahí eso es muy difícil decir si hay diptongo o hiato. Bien, hiato, ¿qué es un hiato? Hiato es una grieta, es una raja. Eso es lo que significa hiato, hiatus. Por cierto, en la palabra hiato hay un diptongo. Ia es un diptongo porque tenemos una I más cualquier otra vocal, y la vocal que no es la I lleva el acento. Eso es un diptongo dentro de la palabra hiato. Una grieta, una raja, el hiato, en un diptongo, o sea, rompiendo un diptongo, o entre dos vocales cualquiera, que naturalmente tienen un hiato porque son dos sílabas distintas. ¿Cuándo se hace un hiato? Pues cuando en la combinación de una I o una U y otra vocal cualquiera, el acento va sobre la I o la U. Entonces se rompe el diptongo, se le pone una tilde para marcarlo, siempre es una tilde por naturaleza, y se convierte en dos sílabas. Se le pone la tilde y se llama hiato.
Por ejemplo, caí, de caer, ¿no? Caí. 2 sílabas, 2 sílabas. Bien, esto está claro. Creo. Una vocal hace una sílaba. Única excepción cuando una de esas... cuando se juntan 2 vocales, pero una de ellas es I o U, entonces ya no es una vocal, es una semivocal y hace un hiato. Siempre y cuando el acento vaya sobre la que no es I ni U. Si va sobre la I o U, se rompe, se vuelve al estado natural de una vocal, una sílaba, cada vocal hace su sílaba y se convierte en 2 sílabas llamadas, formadas por el procedimiento llamado hiato. Ya está, el hiato es el equivalente de la diéresis, que ya dijimos antes. Para la métrica, que se representa con 2 puntitos, pues en la ortografía normal se representa con una tilde. La tilde es el acento gráfico. La tilde es un acento, pero una tilde... toda tilde es un acento, porque la tilde es el acento gráfico. Pero no todo acento es una tilde, porque hay acento fónico que no se escribe necesariamente, y ahí está el acento gráfico, que es la tilde que sí se escribe. Y con esto ya hemos pasado de la prosodia directamente a la cosa esta que se llama la ortografía, a la ortografía. Entonces ahora tenemos que saber las normas de ortografía en español, que bueno, son pocas. Por cierto, lo contrario en métrica de la diéresis es la sinéresis, que es hacer un hiato donde no lo había. Donde no puede hacerse. Pues, por ejemplo, convertimos un hiato otra vez en un diptongo, ese tipo de cosas. Hombre, una sinéresis vulgar sería, por ejemplo, decir en lugar de vete por ahí, anda y vete por ahí. Eso es un vulgarismo, pues es una sinéresis vulgar. No creo que en un poema, quizá en algún poema dialectal, yo que sé, en Castú o en Panocho, yo que sé, podría hacerse. Bueno, bien, vamos a pasar ya dentro de la gramática, de la prosodia, a la ortografía. El español tiene una ortografía muy clara, pero las cosas que no son claras y que son etimológicas, es decir, que se hacen así porque se imita la palabra de la que vienen, en latín o en griego, son muy pocas, pero no hay que saber latino, hay que saber griego para escribir bien ciertas cosas. Afortunadamente hay que saber mucho menos latín, mucho menos griego, mucho menos francés, etcétera, etcétera, que en inglés, por ejemplo, que ahí, por ejemplo, hay que saber hasta noruego para escribir ciertas palabras. Nosotros, por ejemplo, el francés debemos saberlo para saber que aunque vano se escribe con V, banal, que es lo mismo, pues como viene del francés y allí se escribe con B, pues se escribe con B. Banal es con B, vano, vanidad, vanidoso es con V. Etimología, ¿no? Etimología, hay que tener cuidado con eso. Pero son una minoría. Importante también, como regla fija, es que antes de P y B, antes de las labiales, la labial convierte la nasal que haya antes, una N, siempre en una M, antes de B y P, M, porque B y P son labiales y la M es una labial. B, P, Entonces, la B y la P convierten una N que hubiera antes, si había una N, en lugar de una dental como la N, en una labial, la aproxima. Como me voy a preparar para decir la P o la B, pues eso afecta a la N anterior y la hago también con los labios. Entonces pasa de ser una N a una dental con los dientes a una labial con los labios. En final de palabra, pues no importa decir N o M porque no se nota. Entonces yo puedo escribir Jerusalén, en los nombres hebreos sobre todo, ¿no? Jerusalén, Absalom, o puedo decir Jerusalén, Absalón. Jerusalén con M no lleva tilde, Jerusalén con N sí lleva tilde. ¿Por qué? Normas de la tilde, son facilísimas. Las normas de la tilde son facilísimas.
Primera norma. Si la palabra tiene el acento en la última sílaba, y termina en NS o vocal, como en el caso de Jerusalén, NS o vocal, siempre lleva tilde. Jerusalén, que termina en M, no entra ahí, no lleva tilde. Segunda norma. Si la palabra tiene el acento en la penúltima sílaba, y no termina en NS o vocal, lleva tilde. Alcázar no termina en NS o vocal, lleva el acento en la penúltima, lleva tilde. Tercera norma. Las palabras que tienen el acento en la antepenúltima sílaba o más allá siempre llevan tilde por naturaleza. Al igual que los hiatos. Los hiatos, cuarta norma, siempre llevan tilde, porque si no, no sabríamos lo que es un hiato. Si no, no sabríamos que ahí hay un hiato. Si yo en ahí no veo la tilde, lo leo ahí. Y es una palabra distinta. Que, por cierto, no influye en los hiatos y los diptongos la grafía. La grafía no importa. Una Y es una I. Suena como una I, es una I. Una I con una H delante es una I. La H es muda, no cuenta. La H no cuenta. Sirve para ayudarnos en la grafía. Como en UE, ¿no? La H nos ayuda, pero no suena. Es una pista. O si hay una H intercalada, pues muchas veces nos indica que tiene que pronunciarse como dos sílabas separadas, pero eso ya no los está diciendo el propio régimen. Por ejemplo, en aprender con una H intercalada, pues esa H nos especifica que ahí hay dos sílabas distintas, pero ya lo sabíamos, es una pista. Bien, la ortografía no tiene que ver con el sonido. La ortografía ayuda a ciertas cosas, pero bueno, en este caso, si no hay tilde, pues ahí no hay hiato, no sabemos que hay hiato. Entonces es fundamental saber esto, que todos los hiatos llevan tilde. Si nosotros estamos separando dos sílabas y una de ellas es I o U por el procedimiento de acentuar I o U, sabemos que tenemos que poner tilde. Y por eso todas las palabras que terminan en IA, que IA es un hiato, llevan tilde. Pues camaradería, llegaría, habría, moro de la morería, todo eso son hiatos y llevan tilde por eso, por naturaleza, no por posición. Mientras que los diptongos llevan tilde por posición, es decir, si les toca, la llevan, y si no, no. Los diptongos llevan tilde si les toca por las normas antes dichas. NS o vocal, acento en última, siempre. No NS o vocal, acento en penúltima, siempre. Acento en antepenúltima o antes, siempre. Tres normas de posición, una de naturaleza y ahora otra de naturaleza, y con esto ya tenemos todas las normas, tres de posición, una de naturaleza y otra de naturaleza, que es la tilde diacrítica. Los monosílabos, las palabras de una sola sílaba, no llevan tilde, por una sencilla razón, porque la tilde sirve para saber dónde va el acento y en un monosílabo ya sabemos dónde va, en la única sílaba. No hay última, hay única. No confundamos la norma de acento en última, es que es la única, no necesitamos la tilde, sabemos dónde va. Ahora bien, sirve la tilde para distinguir las palabras, ya lo anuncié al hablar de son, las palabras tónicas que tienen acento, monosílabos que tienen acento, de los monosílabos que no lo tienen, o de otras palabras que tienen más sílabas, pero que unas son átonas y otras tónicas, o algunas simplemente que tenemos que diferenciarlas porque no son la misma palabra. Ejemplo, mi, pronombre, de mí, mi, adjetivo determinativo posesivo. Mi casa, ese no lleva tilde, es átono, no tiene acento, yo no puedo ponerle ahí un acento en sexta, en un soneto, en un endecasílabo, porque ahí no hay acento, es una palabra átona. Entonces, esto es ya más difícil, es una lista de palabras, pero en general las palabras, pues, los pronombres tienen
esa tilde diacrítica frente a los adjetivos, los artículos, frente a los adjetivos y los artículos que no lo tienen. Incluso hay pues casos en los que distinguimos un pronombre tónico, T, que no lleva tilde, ese T no lleva tilde frente a una palabra que no tiene nada que ver, que es un sustantivo, pero un sustantivo es como más importante que un pronombre, es el sustantivo té, que viene del cantonés, ¿no? La bebida que otros países llaman chai o shai, ¿no? Té, ese té lleva tilde, el té de beber, el té de preparar con bolsitas, el té por el que los ingleses sometieron Ceilán, ese té lleva tilde frente al té que es tónico, es un pronombre y es tónico, pues no lo lleva. Vale, la tilde diacrítica. Entonces hay 5 normas de la tilde. Por posición 3 y por naturaleza 2. Vale. Eso es lo fundamental de la ortografía, porque todo lo demás es saber la etimología. ¿Por qué una cosa es con Y y otra con L? Pues porque las cosas con L vienen de una palabra latina con 2 L's y las cosas con Y vienen de una palabra latina con I o con I. Ya está. Eso es leer, saber latín y saber la... Yo no puedo dar más normas de ortografía que la de la tilde, lo de la P y la B, y ya está, porque incluso hay palabras que se escriben con Z, como think, cuando la academia recomienda lo contrario. Sí que puedo, así como intentando buscar todo lo posible, hay palabras etimológicas que se escriben con la letra que tienen originalmente. Sí, una norma. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros tenemos cirugía con G, pero cirujano con J, porque la lengua española lo que busca es la preservación del sonido. Y entonces, si la preservación del sonido me hace cambiar la ortografía, pues el sonido prevalece sobre la ortografía. Y entonces yo digo cirugía, porque G se escriben se pueden escribir con G o con J, pero yo digo cirujano porque ja, jo, ju, si quiero que tengan este sonido no las puedo escribir con G, perdón, tengo que escribirlas no con G sino con J, o si no suenan ga, go, gu, sencillamente, ¿no? Entonces, en la mayoría de las palabras prevalece el sonido sobre la ortografía, lo que no quita que otras palabras incluso tengan formas ahí dudosas y las dos aceptadas, como por ejemplo arquivolta, porque viene de arco, pero también tenemos archivolta, porque viene del latín, ¿no? Un latín vulgar, medieval, un latín medieval, claro, porque hay palabras que son ambiguas y al final todo es etimología. Lo de cirugía, cirujano, pues está bien para una serie de casos, pero en otros a lo mejor no. Luego, sí, claro, otros casos. Lo de normas que dan los maestros. Se escriben con B todos los verbos terminados en vir, salvo hervir, servir y vivir. Bueno, eso es incorrecto. No es terminados en vir, sino terminados en ibir, con H, ibir, que viene del verbo haber, en el que ya en latín en determinadas circunstancias la A se convierte en una I, una metátesis ahí. Ese ibir es haber, entonces en exhibir, inhibir, cohibir, todo eso lo que tenemos es el verbo haber con un prefijo y claro, se escribe con esa H del verbo haber y con esa B del verbo haber. Luego, vir de cibir. Ese cibir viene del verbo capio, que también transforma la A en una I, la P entre vocales se convierte en una B, se sonoriza, y entonces tenemos ahí ibir o evir en concebir, recibir, da igual, vienen de tiempos distintos, pero son de ese verbo capio, uno viene del perfecto, otro del presente, pero da igual. Recibir, concebir, todos esos. En cibir se escriben con B, pues porque vienen de una P que se ha convertido en una B. Vale, ¿qué otra norma? La de se escriben con gen, todas las palabras, se escriben con G, todas las palabras en gen, salvo
Jejen, comején, eso lo tenía, es una... vamos a ver, eso sí lo tenía escrito en un pequeño compendio de ortografía, vamos a ver, y lo tenía explicado. Decía eso, que hay una regla muy absurda, que es que se escriben con G todas las palabras terminadas en ger, gir, gen, menos tejer, crujir, brujir, grujir, jengibre, jejen, comején, ajenjo, que son muchas excepciones, ¿no? Para eso no es una norma. Llevan G las palabras derivadas de la palabra griega para ángel, ángelos, mensajero, pues como ángel, arcángel, angélico, evangélico. ¿Qué más? ¿Qué más genes? Llevan G los morfemas, etimología, esto es etimología, los morfemas relacionados con generar. Esto no es ortografía, esto, claro, no son normas fijas, esto viene de la etimología. Si viene de tal palabra, tiene la misma letra que en el original. A ver, las palabras relacionadas con generar, como género, homogéneo, heterogéneo, ingénito, ingenio, ingenioso, génico, genetista, gen, genética, todo eso lleva G porque viene de generar. Otra norma, que esto sí ya es un grupo cerrado y es válida. Llevan G los morfemas de los numerales y palabras derivadas como noningentésimo, ingenio, no, me he saltado, ¿cómo? No, sí, eso es, perdón, me he saltado de línea. A ver, hay numerales que hacen una derivación en G. Noningentésimo, quincuagésimo, nonagenario, quincuagena, vigésimo, todo eso es con G, pues sí, porque es un grupo cerrado y se hace. Más etimología. Lleva G todo lo que derive del griego logos, que significa palabra o discurso. Filología, geología, anfibología, lógico, dialógico. Pero atención, lo que decía, que en cirugía funcionaba, prevalece el sonido, pero nosotros tenemos filología... he mezclado, vamos a ver, ¿por qué he puesto aquí geología? Lleva G todo lo que deriva de geo, que es ge, tierra, de geo, tierra, geográfico, hipogeo, geomancia, geoestratégico, todo eso sin problema, con G, de G. Pero ahora bien, decía que cirugía se convierte la G en J para preservar el sonido, pero sin embargo, en las palabras derivadas de logos, pues ahí no se cumple lo del sonido, porque tenemos con G el sonido G. En filología, geología, anfibología, lógico, dialógico, pero tenemos el otro sonido asignado a la letra G, que es el original en griego, en logorrea, logomaquia. La logorrea es como la diarrea mental. Decíamos que reo es fluyo, porque en griego se dan, como en latín, los paradigmas del verbo en primera persona. En árabe, en hebreo, en sánscrito se dan en la tercera. En español se dan con el infinitivo. Bien. Tenemos, como digo, filología, anfibología, lógica, dialógico, pero tenemos logorrea, logomaquia, con lo cual pues, no hay una regla así fija. Hombre, naturalmente tenemos el sonido lógica, porque en latín, en griego, ahí hay una I que da la lectura natural pues con una J en español desde el siglo XVI, porque antes no existía la J, eso viene del siglo XVI, antes no había. Vale, o sea que esto es muy complicado, que no hay normas, que estoy viendo, a ver, MN, sí, lo que he dicho, antes de PIB, la H que no se pronuncia, salvo en algunas palabras de origen extranjero como jarca o hachís, que hay palabras que pueden escribirse con H o sin ella, como arpía, arpa, armonía, se pueden escribir con H, y ya está, si es que no... Dejemos ya la ortografía, porque esto no tiene... La ortografía son las tildes antes de P y BM y lo demás es etimología. Esto lleva B porque en latín lleva B. Esto lleva H porque en latín lleva H o una F inicial que se pasó a H. Ya está, esto es saber latín. Mala suerte. Saber latín o leer mucho y fijarse dónde va cada cosa. Si no, nada. Así que por Dios, pasemos ya a la morfología, que esto se está haciendo eterno. Morfología, que es la forma que tienen las palabras, básicamente.